Bienvenidos al Estadio Corregidora de Querétaro, muchachos. Vamos a revisar imágenes, lo que no viste del partido de la selección mexicana, que tiene, por supuesto, ADN rojiblanco, que enfrentó a Islandia. Vamos a darle seguimiento a los 7 elementos del Guadalajara que tuvieron participación. Ahí tenemos a Raúl "El Tala" Rangel en la oración antes del partido. Roberto "El Piojo" Alvarado siendo parte del 11 titular, lo mismo que Richard Ledesma. Vean, ahí está en la plática para tratar de coordinar los movimientos con Israel Reyes, que juega con las Águilas del América. Y ahí está Armando "La Hormiga" González, que esta noche en Querétaro buscaba su primera anotación con el combinado mexicano. Vamos a la reunión que realizaron los jugadores con el preparador físico antes de realizar el calentamiento, y seguimos viendo a los elementos del Guadalajara. Brian Gutiérrez, qué partidazo se aventó Brian, que también se estrenó con anotación. Ya la vamos a ver más adelante. Ahí lo tenemos en el calentamiento con los jugadores. El disparo de Efraín Álvarez, y ahí está también, aparece Marcel Ruiz, el futbolista de los Diablos Rojos del Toluca. En los suplentes se encontraba Diego Campillo, el único de Chivas convocado que no fue parte del 11 inicial. Ahí tenemos a Efraín Álvarez, que arrancó como titular. 6 de los 7 convocados de Chivas iniciaron el partido. El único que no, Diego Campillo. Ahí está Richard Ledesma ya ensayando lo que vendría, porque evidentemente Richard también se estrenó. Hubo un momento especial en el tema del reconocimiento a las Fuerzas Armadas y el despliegue, por supuesto, de la bandera mexicana. Ahí tenemos el protocolo que se realizó y les decía, este despliegue de la bandera mexicana. Mucho ambiente y mucho colorido en las tribunas del Corregidora, más de 30,000 personas que se dieron cita en el estadio. Ahí tenemos esos humos verde, blanco y rojo que salieron. Tenemos la foto oficial y ahí está la Hormiga González, que tiene que pararse de puntitas. Vean, ahí está el número 13 del Guadalajara a un costado de Jesús Gallardo. El abrazo, el último mensaje entre el Tala y el delantero del rebaño sagrado, el campeón de goleo. Allá tenemos a Efraín Álvarez poniéndose otra vez ese ungüento para mejorar la respiración, y Richard Ledesma listo para arrancar el partido. El abrazo de Rangel con Everardo López, con Jesús Gallardo, con los elementos que no son de Guadalajara, pero veamos ahí a Brian Gutiérrez también en la última indicación con Efraín Álvarez. Observamos el palco de la selección mexicana. Ya se encuentra Rafa Márquez, que estaba suspendido después de ser expulsado contra Bolivia. El auxiliar del Vasco Aguirre lo tuvo que ver desde ese palco, y empezaba el compromiso con algunas aproximaciones de la selección de Islandia, algunos errores de inicio de López, el zaguero del Toluca, que el Tala Rangel logró responder de muy buena manera, salvando el arco. El Tala, que lleva como titular en 5 de los últimos 7 juegos. Eric Lira se acercaba ahí a Everardo para tratar de calmarlo, y obviamente en la tribuna reconocían a Rangel. Y ahí tenemos a la Hormiga González atándose las agujetas, el campeón de goleo del fútbol mexicano, que estaría dando avisos. El primer gol de la selección mexicana después de este tiro del Piojo Alvarado, así se vivió. Y bien vale la pena ver la asistencia de la Hormiga González más cerquita. Richard Ledesma se estrena como goleador de la selección mexicana. El lateral derecho del Guadalajara alza la mano para meterse a la Copa del Mundo ante el abrazo del Piojo Alvarado y de la Hormiga González, que le dio el pase de gol. Pero la Hormiga ya estaba dando avisos que iba a hacerse presente en el marcador, y un momento histórico, la primera anotación de la Hormiga González con selección mexicana. Vamos a ver en el estadio. Ahí lo tenemos a la Hormiga González, primera anotación con el combinado mexicano de Armando, este delantero de 22 años que es la sensación del fútbol mexicano. El abrazo con Brian Gutiérrez, y también ahí se abraza con el capitán, con Jesús Gallardo, el futbolista del Toluca, que
tuvo un partidazo, alza la mano, feliz la hormiga, por supuesto, porque es de los más queridos por el público mexicano. Ahí se acercaba también Roberto El Piojo Alvarado y la selección intentaba con estos servicios. Ya vamos a revisar las otras anotaciones porque México no se detenía. Brian Gutiérrez, que tuvo una muy buena participación y que todavía con disparos de fuera del área se acercaba El Piojo Alvarado, que lo intentó a lo largo de la primera mitad. Nos vamos al descanso, evidentemente felicidad ante un equipo de Islandia que tiene sus carencias. El Piojo ahí platicaba con Reyes, ya también se iba Richard Ledesma hacia el vestidor. El caso de Everardo, la hormiga González hidratándose después de la intensa actividad en el primer tiempo, y ahí tenemos al número 13 de Chivas ya yéndose hacia el vestidor. No habría cambios en el segundo tiempo, pero vamos a checar cómo se realizó el calentamiento de otro de los elementos de Chivas que estaba ahí. Ahí está Diego Campillo, que entraría en la segunda mitad tratando de ponerse a punto para el arranque del segundo tiempo, aunque él entraría un poquito después. Ahí tenemos ya cómo van regresando los titulares para poder encarar la segunda parte ante la reunión de los de Islandia. Y la hormiga González, ya sabemos los brinquitos que hace cada vez que está por arrancar una parte del partido. Ahí está Efraín Álvarez dando el saque del segundo tiempo, y la verdad es que la selección continuó dominando de principio a fin. Esta combinación entre los chivermanos, entre el Piojo y Richard Ledesma, que se quedó muy cerca. Ahí está Richie, que tuvo una muy buena participación, muchachos. Ahí tenemos esta de Brian Gutiérrez, que se quedó a nada. El defensa logró tapar. La hormiga González ahí que se acerca también. Brian, que venía avisando que se iba a tratar de hacer presente en el marcador. Esta otra oportunidad que le quedó a la hormiga, que terminó reventando por arriba, vean, al número 13 del Guadalajara. González se quedó a nada de poder marcar doblete, pero pedían una mano ahí. Brian Gutiérrez pidió una mano del zaguero de Islandia que finalmente no se otorgó, muchachos. Nos vamos a los cambios, el momento en el que empiezan a salir los jugadores del Guadalajara. El Piojo Alvarado, que tuvo una muy buena participación. Ahí está el caso de Efraín Álvarez, y los dos ya se van hacia el banquillo de suplentes, evidentemente con la satisfacción del deber cumplido ahí ante el reconocimiento de la banca. Intentaba, vean nada más, otra vez Brian Gutiérrez, qué partidazo se aventó el que trae la camiseta 24, y llegaría el tercero de México con Gallardo. Este no es jugador del Guadalajara, pero ahí está la anotación, por supuesto, del capitán, que tuvo un partidazo, 2 asistencias y hizo gol, y ahí está la celebración con Eric Sánchez. Vemos a Campillo en el calentamiento ya listo para arrancar. Esta que se perdió también la hormiga, tuvo otras oportunidades para poderse llevar 2 goles en el juego, pero al final de cuentas se quedaba cerca la hormiga González. Y viene esta situación que prendió las alarmas por ahí, una entrada de un jugador de Islandia sobre la rodilla de Armando González, que cae ahí medio chueco, se quedó dolido en el terreno de juego. Se acercó uno de los jugadores de la selección, en este caso Eric Lira, para ver cómo estaba, pero afortunadamente Armando se levantó y bueno, ya a seguirle dando. La verdad es que no es un tipo que se quede mucho tiempo en el pasto cuando lo hemos visto estar con alguna lesión, pero ahí sería la última jugada de la hormiga González, que sale entre aplausos del público. Se acerca Diego Campillo, Garza y el Memote para entrar a la cancha, y entonces sí, se harían las modificaciones y entre aplausos se va hormiga. Ahí está la salida de la hormiga González, que se va hacia el vestuario. El Vasco Aguirre reconoció el trabajo de cada uno de ellos, y entra Campillo también debutando con selección mexicana, partido importante para él. Lira se va en un buen partido, y la hormiga González ahí lo tenemos ya con su botellita de agua. Ahí está el campeón de goleo del rebaño sagrado, platicando con gente del staff de la selección nacional, con los utileros, con los preparadores físicos. Y aquí está esta jugada que se hizo viral en redes, en un disparo que nos llegó al Warrior y a mí. No. ¿Es de la cabeza?
Ahí nos quedamos cerquita, el palonazo pasó bastante cerca. Diego Campillo ya dentro del terreno de juego, choca ahí con alguno de sus compañeros, con Garza, al momento de buscar la pelota, y la afición mexicana, la verdad, feliz porque estaba realizando la ola y por supuesto los cánticos a favor de la selección. Y se encendieron las luces en el Estadio Corregidora, los celulares, les decía, más de 30,000 personas ante un fuerte dispositivo de seguridad. Y llegaría el gol de Brian Gutiérrez, vamos a ver en el estadio. Una noche redonda para los jugadores que militan en el Guadalajara. Brian Gutiérrez también se estrena con la camiseta de la selección mexicana, su primera anotación, al igual que Richard Ledesma, al igual que la Hormiga González. Ahí se acerca Campillo para reconocerle el trabajo de haber presionado al zaguero y entonces poder enfilarse a la portería. Muchachos, se acaba el partido, pero aguanten porque vienen más sorpresas. Y ahí está la Hormiga González, vean nada más, cotorreándola con su cuate, con Brian Gutiérrez. Se llevan muy bien, la verdad, desde que llegó Brian a Guadalajara. Ha encontrado en Armando un amigo en el vestuario. Le pidieron la camiseta a la Hormiga, que le dijo que sí al jugador de Islandia y que en el vestidor la iban a intercambiar. Ahí está el abrazo de Acevedo con los jugadores del rebaño sagrado. Y no podía faltar la camiseta de las Chivas en la tribuna. Saludos a mi compa, ahí está, que tuvo el detalle de llevarse la rojiblanca. Y también gran detalle del Tala Rangel, que al final del partido se acercó ahí a la tribuna con un aficionado que venía con la playera de Jorge Campos, le regaló la camiseta. Ahí está el delantero sensación del fútbol mexicano, la Hormiga González, atendiendo a las redes sociales de la selección mexicana. Y ya en el camino al vestidor nos encontramos al buen Hormiga. Ahí lo felicitamos por su primera anotación con el combinado mexicano. El Warrior se acercó y la Hormiga nos comentó que había visto un reel en donde intentábamos hacer un gol olímpico y estaba cotorreando, nos estaba dando algunos tips de cómo tenía que agarrarse la comba. Ahí tenemos a la Hormiga González dándonos los consejos a Carlos Guerrero y a mí respecto a esa situación. Un tipazo la Hormiga González, así que se va en una noche mágica para él que nunca va a olvidar el primer gol con selección mexicana. Muchachos, nos vemos en el siguiente, cuídense.